Hola a todos. En este video desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles o conocido también como método clásico. Específicamente en el dimensionamiento de un poste de acero, perfil del tipo cajón, que debe soportar un aviso publicitario que se dispondrá en la vía pública. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un aviso publicitario cuya superficie es de 5 por 3 metros. El aviso se ubica en la parte superior de un poste de acero del tipo cajón. La altura del poste es de 6 metros. Además, existe un sistema de iluminación a 90 centímetros de distancia y dispuesto a 4 metros de altura respecto del nivel basal de la estructura. La estructura debe soportar las siguientes cargas. En primer lugar, el peso del sistema de iluminación que hemos llamado peso 1. La resultante se concentra en este punto. El peso del aviso publicitario, que hemos llamado peso 2, que, ojo, es una fuerza que está excéntrica respecto del centro geométrico o centro de gravedad del perfil. Además, sobre el aviso publicitario actúa una presión de viento igual a 41,3 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Esta fuerza puede tener cualquier sentido, es decir, no tiene sentido y dirección predominante. Puede actuar en este caso de derecha a izquierda, pero ojo, también lo puede hacer de izquierda a derecha. El encargo aquí, entonces, es, considerando la geometría del sistema y las diferentes cargas que actúan, es dimensionar, establecer las dimensiones que debe tener este poste para resistir adecuadamente desde el punto de vista del diseño las cargas que actúan sobre él. Para la selección del perfil utilizaremos el catálogo de perfiles de Syntac, específicamente para perfiles cajón cuadrados. Es decir, de esta tabla que estamos en este momento observando, debemos seleccionar el perfil más adecuado para el sistema estructural que acabamos de presentar. Comencemos. En primer lugar, antes de seleccionar el perfil, debemos determinar las distintas solicitaciones que actúan en el sistema. Vamos viendo. Resultante de la fuerza de viento. Fíjense bien, la fuerza de viento será igual a la presión de viento, que es 41,3 kilogramos fuerza por metro cuadrado, por el área tributaria. En este caso, el aviso tiene 5 por 3 metros, tal como se indica aquí en la figura. Por lo tanto, la resultante de la fuerza de viento, que se localiza justo en el centro de gravedad o centro geométrico del aviso, será 5 por 3 por 41,3, eso da 620 kilogramos fuerza. ¿Por qué más menos? Recordemos que esa fuerza puede actuar de derecha a izquierda o bien de izquierda a derecha. Veamos ahora el momento flector que moviliza la fuerza de viento, el momento flector crítico. Fíjense bien, de acuerdo a este sistema estructural, la sección crítica del poste es la base. Ahí es donde se van a desarrollar los mayores axiales y los mayores momentos flectores. Por lo tanto, el momento flector que genera la fuerza de viento en la base del poste será igual a la fuerza por el brazo. Es decir, la distancia que existe entre este punto y la base del poste, que claramente es de 6 metros. Por lo tanto, será 6 metros por la fuerza de viento, que son 620 kilogramos fuerza. Eso nos da que el momento flector en la base es de 372.000 kilogramos fuerza por centímetro. Insistimos, más o menos, porque la fuerza puede actuar ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Veamos ahora el momento flector que origina la carga peso 1 en la base del poste, la sección crítica del poste.
En este caso, recordemos, P1 es el peso del sistema de iluminación. En este caso será P1 por el brazo. En este caso, el brazo es 90 centímetros más, fíjense bien, la mitad de la altura del perfil. ¿Por qué? Porque el momento eflector hay que referirlo al centro de gravedad del perfil. Por lo tanto, será, de acuerdo al enunciado, el sistema de iluminación pesa 1200 kilos por el brazo, que será 90 más la altura del perfil dividido en 2. Como aún no conocemos las dimensiones del perfil, no podemos determinar finalmente el momento que genera P1 en la base. Fíjense bien, en este caso este momento es positivo porque solamente puede girar en torno a las manecillas del reloj. Veamos ahora el momento eflector que origina P2, que es el peso del aviso publicitario. Será P2 por el brazo. De acuerdo al enunciado, el peso del aviso es de 2 toneladas fuerza. Por el brazo, fíjense bien, acá está la información, la distancia que existe entre el punto medio del aviso y el borde del perfil es de 30 centímetros. A eso debemos sumar la mitad de la altura del perfil, altura que no conocemos. Por lo tanto, el momento eflector que origina P2 en la base será el resultado de esta expresión matemática que queda pendiente hasta poder establecer el valor de h. Notar que en este caso también el momento eflector es positivo porque solo puede girar en sentido de las manecillas del reloj. Vamos ahora a la carga axial que puede actuar en la sección de la base del poste. Será igual a la carga axial total, será P1, que es el peso del sistema de iluminación, más P2, que es el peso del aviso publicitario, más el peso del poste, que de acuerdo al enunciado se debe considerar en los cálculos. Ahora bien, conocidas las expresiones para determinar el momento eflector en la sección crítica y de la misma forma el axial que actúa en dicha sección, para seleccionar el perfil de la tabla debemos hacer una serie de supuestos. En primer lugar, estableceremos que la dimensión del perfil es 0 para efectos de poder determinar los momentos eflectores solicitantes. En segundo lugar, supondremos que es interacción normal, es decir, el cociente entre la tensión de trabajo en compresión axial dividido por la tensión admisible en compresión axial es menor o igual que 0,15. Además, consideraremos que el fallo en compresión es por agotamiento. Es decir, no consideraremos todavía la posibilidad de que el perfil falle por inestabilidad. Para el tema de la flexión, supondremos que la sección es compacta y que el peso propio del poste es despreciable. Dicho lo anterior, comencemos con la resolución de este ejemplo de cálculo. Tenemos entonces, en este contexto, el momento flector crítico en la base será igual a 372.000, que es el momento flector que origina la fuerza de viento. En este caso, fíjense bien, se considerará positivo porque la condición crítica para el dimensionamiento del poste es cuando todas las fuerzas originan momentos flectores en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso en este caso, el momento que origina el viento será positivo y su valor es de 372.000 kilogramos fuerza por centímetro. Más el momento flector que origina la fuerza P1 por su brazo, 1200 por 90. Más el peso del aviso por el brazo, que es 30. ¿Por qué 90 y 30? Recordemos porque estamos asumiendo que la altura del perfil, en este caso, como no la conocemos, la estamos asumiendo igual 0. Por lo tanto, el momento crítico en la base será igual a momento positivo, 540.000 kilogramos fuerza por centímetros. Vamos ahora al axial crítico. En este caso será P1 más P2 porque asumiremos despreciable el peso del poste. Recordemos, el peso de la luminaria es 1200,
el peso al aviso es 2000. Eso da que el P crítico es igual a 3200 kilogramos fuerza. Con esta información realicemos ahora la interacción, que recordemos, de acuerdo al supuesto, será interacción normal. Es decir, la tensión de trabajo en compresión axial dividido por la tensión admisible en compresión axial se está asumiendo que es menor o igual que 0,15. Acá está la fórmula de interacción normal. Veamos, reemplazando tenemos la tensión de trabajo en compresión axial es P partido por A. La tensión admisible en compresión axial se asume que es la de agotamiento. Por lo tanto es 2004, que es el límite elástico del acero, dividido por 1.67, que es el factor de seguridad que aplica en agotamiento, que es similar a multiplicar este valor por 0,6. Esta es la tensión admisible en compresión axial, más la tensión de trabajo en flexión, que será igual al momento dividido por el módulo resistente en X, y todo ello dividido por la tensión admisible en flexión, que, como estamos considerando que la sección clasifica como compacta, es 0,6 por 2400. Esto debe ser menor o igual que 1, el resultado de esta expresión. Reemplazando tenemos que P es 3200 y el momento flector es 540.000, de acuerdo a lo que ya hemos calculado. Si desarrollamos un poco esta ecuación, tenemos lo siguiente, ¿no? 2,222 dividido por el área, más 375 dividido por el módulo resistente, debe ser menor o igual que 1. Con esta expresión matemática realicemos un predimensionamiento, es decir, seleccionemos un perfil que luego debemos verificar. En este caso, en primer lugar, vamos a seleccionar el perfil 30 por 36,9. Fíjense bien, este perfil tiene un área de 47 centímetros y un módulo resistente en X igual a 455. Esto conduce a un factor de utilización en flexo-compresión igual a 0,87, que es menor que 1. Ahora bien, este factor 0,87 es considerado muy elevado teniendo presente que hemos realizado varios supuestos. En primer lugar, que H es 0. En segundo lugar, que la sección clasifica como compacta, pudiendo ser esbelta. Y en tercer lugar, una de las consideraciones más relevantes es que hemos asumido que el perfil falla a compresión por agotamiento, cuando es altamente probable que quien controle la falla en compresión axial sean fenómenos de inestabilidad. Por eso es mejor elegir un perfil que tenga un factor de utilización un poco más bajo para así asegurarnos que cuando se haga la verificación el perfil cumpla. Por ejemplo, seleccionemos el perfil 30 por 45.8. En este caso, el área es 58,4 y el módulo resistente es 561. Eso nos da un factor de utilización en flexo-compresión igual a 0,71, que es menor que 1. El predimensionamiento entonces corresponde a un perfil 30 por 45.8. Corresponde verificar este perfil en lo que sigue. Registremos en una tabla las propiedades geométricas del perfil. Fíjense bien, altura 30 centímetros, ancho 30 centímetros, área igual a 58,4 centímetros cuadrados, espesor 0,5 centímetros, módulo resistente en X, que en este caso es igual al módulo resistente en Y, que es de 561 centímetros cúbicos, radio de giro, que se utiliza siempre el menor, pero en este caso nuevamente son iguales, 12,01 centímetros, y la inercia en X, que es igual a la inercia en Y, 8.414 centímetros a la cuarta. Realicemos entonces en primer lugar el análisis a compresión axial. Perfil 30 por 45,8. La carga crítica, que es el axial que actúa en la base del poste, será el peso del sistema, recordemos, el peso del aviso más el peso del sistema de iluminación, al que se suma ahora el peso propio del perfil. Son 6 metros por el peso por metro lineal, que son 45,8. Eso nos da que la carga axial crítica
es igual a 3.475 kilogramos fuerza. Analicemos ahora el riesgo de bandeo local. Recordemos, es un perfil cajón, por lo tanto todos sus elementos están atizados y el ala y el alma se confunden. Por lo tanto, acá basta con calcular la esbeltez local de uno de sus elementos. Fíjense bien, para el cálculo será el ancho plano, que en este caso es 30, que es el ancho del perfil, menos 4 veces el espesor del perfil. ¿Por qué 4? Porque es un perfil plegado. Y en el caso de los perfiles plegados, hay que considerar la curvatura que se produce en sus vértices. Por lo tanto, es 2 veces el espesor en uno de los vértices y 2 veces el espesor en el otro. Por eso aquí es 30 menos 4 veces el espesor. Así se opera siempre que tenemos perfiles plegados. Ese valor dividido por el espesor, que es 0,5, nos da la esbeltez local. En este caso, 56. Vamos ahora a la esbeltez límite de secciones compactas. En este caso, fíjense bien, el perfil es plegado, pero ojo, es de sección cajón de espesor uniforme. Por lo tanto, corresponde aplicar este límite y no este. Recuerden, siempre que el perfil es de sección cajón, independiente que sea laminado, armado o plegado, se debe utilizar el caso C. 1990 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero, que en este caso es 2004. Por lo tanto, el resultado da 40.61, es decir, la esbeltez límite compacta es 40.61. Fíjense bien, esto implica que existe riesgo de bandeo local porque la esbeltez local de nuestro elemento es mayor que la límite. Por lo tanto, procede a calcular Q sub A. Para el cálculo de Q sub A, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ancho efectivo. Fíjense bien, para ello se ocupa la tabla número 8 de la NSH 427. Estamos en el caso C, perfiles cajón. Por lo tanto, esta es la fórmula que debemos aplicar para el cálculo del ancho efectivo. Fíjense bien, 2130 por el espesor del perfil, que es 0,5, dividido por la raíz cuadrada de F. Recordemos, F es igual a 0,6 veces el límite elástico del acero. Por eso, 0,6 por 2004. 1 menos, fíjense bien, 427, dividido por la esbeltez local, que ya habíamos calculado, 56, por la raíz nuevamente de F, es decir, 0,6 por 2004. Calculando nos da que el ancho efectivo es igual a 22.43 centímetros. Determinado el ancho efectivo, procedamos ahora a calcular el área efectiva, que es igual al área de la sección del perfil menos 4 veces la diferencia entre el ancho plano menos el ancho efectivo por el espesor. ¿Por qué por 4? Porque 4 son los elementos que están en riesgo de bandeo local. Reemplazando tenemos el área, 58.4, recordemos, el área de la sección del perfil, menos 4 por el ancho plano, que es 28, 30 menos 4 por 0,5, menos 22.43, que es el ancho efectivo recién calculado, por 0,5, que es el espesor del perfil. Eso da como resultado que el área efectiva es igual a 47.3 centímetros cuadrados. Finalmente, determinemos Q sub A. Q sub A, recordemos, es el área efectiva dividido por el área. En este caso, 47.3 dividido por 58,4 nos da que el Q sub A es igual a 0.81. Calculemos ahora la esbeltez de nuestro perfil. Fíjense bien, la esbeltez es igual a K, que es el factor de luz efectiva, por el largo L dividido en el radio de giro, que en este caso el radio de giro mínimo. K es 2.1. ¿Por qué 2.1? Porque es un elemento empotrado en voladizo. Fíjense bien, de acuerdo a esta tabla, el valor teórico es 2, pero el valor de diseño es 2.1. Por 6 metros, que es la altura del perfil,
dividido en el radio de giro mínimo en este caso, que es 12,01 centímetros. Eso nos da una esbeltez igual a 104,9. Determinemos ahora la esbeltez límite para ver si el perfil clasifica como robusto o como esbelto. Acá está la fórmula, 2π² por el módulo de elasticidad, que en este caso es 2.070.000, dividido por la tensión del límite elástico del acero, 2.400, por Q, que es 0,81. Eso nos da que C sub C, que es la esbeltez límite, es 145. En este caso, ¿el perfil es robusto o esbelto? Fíjense bien, la esbeltez de nuestro perfil resultó ser menor que la límite. Por lo tanto, el perfil clasifica como perfil robusto. Veamos en primer lugar cómo se calcula o determina el factor de seguridad que aplica en perfiles robustos. Acá está la fórmula. 5/3 más 3/8 por la esbeltez de nuestro perfil dividido por la esbeltez límite menos 1 partido por 8 por la esbeltez al cubo dividido por la esbeltez límite al cubo. Si nosotros reemplazamos la esbeltez, que es 104,9, y C sub C, que es 145, obtenemos que el factor de seguridad en este caso es igual a 1,89. Determinemos ahora la tensión crítica. Fíjense bien, la fórmula que aplica es la fórmula de módulo tangente, es decir, 1 menos la esbeltez del perfil al cuadrado dividido en 2 por C sub C al cuadrado. C sub C, recordemos, la esbeltez límite. Por sigma I, que es la tensión del límite elástico del acero, por Q. Reemplazando tenemos, fíjense bien, 1 menos 104,9, que es la esbeltez del perfil, dividido en 2 por 145 al cuadrado, que es la esbeltez límite, por el límite elástico del acero, por 0,81. Eso nos da que la tensión crítica es 1435,3 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos a partir de estos valores la tensión admisible, que es la tensión crítica dividido por el factor de seguridad. La tensión crítica, 1435,3, dividido por el factor de seguridad, que es 1,89. Eso nos da que la tensión admisible es 759,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos entonces el factor de utilización en compresión. Será el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión admisible. En este caso tensión de trabajo es la carga axial, que es 3.475 kilogramos fuerza, dividido por la sección del perfil, que es 58,4. Eso nos da la tensión de trabajo en compresión axial. Dividido por la tensión admisible, que es 759,4, nos da 0,08. Es decir, en compresión axial se está consumiendo un 8% de la resistencia del perfil. Ahora bien, es importante este resultado porque si este número hubiese dado mayor que 1, el perfil directamente ya no cumple, ya no verifica. ¿Por qué? Porque el axial se hubiese consumido toda la capacidad resistente del perfil. En este caso, nos queda un factor igual a 0,92 para resistir el momento flector. Es decir, podemos seguir adelante. Realicemos ahora el análisis a flexión simple. Perfil IP 30 por 45,8. Recordemos, el momento flector en la base, producto del viento, era igual a 372.000 kilogramos fuerza por centímetro. El momento flector que origina la base, el peso del sistema de iluminación, recordemos, era P1 por el brazo. Ahora conocemos H, que es 30, por lo tanto podemos calcular finalmente el momento flector que origina la base, la carga correspondiente al peso del sistema de iluminación. De la misma forma, el momento flector que origina el peso propio del aviso publicitario. Repito, conocemos ahora la altura del perfil, que es 30. Calculando y haciendo el reemplazo,
nos da que el momento crítico es igual a 588.000 kilogramos fuerza por centímetro. Fíjense bien, este valor es mayor que los 540.000 que habíamos supuesto al inicio del ejercicio cuando hicimos la selección del perfil, es decir, cuando estábamos en la etapa de predimensionamiento. No está de más decir que en el caso del cálculo del momento crítico se asumió el signo positivo para el momento efector que origina la fuerza de viento, es decir, se asume que la fuerza de viento está actuando de izquierda a derecha. En ese caso, todas las fuerzas suman, todas las fuerzas originan momentos flexores en el sentido de las manecillas del reloj. Veamos ahora la tensión admisible. Pero previamente a ello debemos contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo clasifica la sección? ¿Como sección plástica, compacta o esbelta? Es importante mencionar, recordemos, que las secciones de perfiles plegados no pueden clasificar nunca como secciones plásticas. Por lo tanto, o bien es sección compacta o sección esbelta. Analicemos entonces el riesgo de pandeo local. Recordemos que es a partir de la esbeltez local y del límite de esbelteces locales para que exista o no exista pandeo local, a partir de ese análisis se concluye si la sección clasifica, en este caso, como compacta o como esbelta. Pero fíjense bien, recordemos que este análisis ya lo hicimos. En el fondo existe riesgo de pandeo local, porque cuando hicimos el análisis en compresión axial, identificamos que la esbeltez local del elemento era mayor que la esbeltez local compacta. Por lo tanto, la sección clasifica como sección esbelta. Ahora bien, ¿cómo se procede en este caso en que tenemos la sección trabajando a flexión simple, el elemento ala, en este caso elemento atiesado? Aquí no se interviene la tensión admisible. La tensión admisible es, en este caso, 0,6 por sigma i por Q sub s, entendiendo que Q sub s en este caso es 1. En otras palabras, la tensión admisible es 0,6 por sigma i. ¿Cómo se tiene en cuenta entonces el riesgo de pandeo local? A través de la reducción del módulo resistente. Si nosotros trabajamos o realizamos los cálculos con un módulo resistente más pequeño, resultará en los cálculos una tensión de trabajo más alta. Es decir, es como que estuviésemos mayorando la tensión de trabajo. Y si el perfil verifica considerando una tensión de trabajo más alta, significa que ese perfil no fallará por pandeo local. Esa es la idea. Por lo tanto, procederemos ahora a calcular el módulo resistente efectivo o módulo resistente reducido para tener en cuenta finalmente el riesgo de pandeo local. Para ello, en primer lugar, se calcula el área efectiva, de la misma forma que lo hicimos cuando hicimos el análisis en compresión axial. El área efectiva es igual al área de la sección menos 4, son 4 elementos, por la diferencia entre el ancho plano y el ancho efectivo, multiplicado por el espesor del perfil. Reemplazando, nos da que el área efectiva, al igual que en compresión axial, es 47,3 centímetros cuadrados. Determinar el área efectiva, veamos ahora el I efectivo. Nos vamos a apoyar en esta figura. Fíjense bien, acá están las denominaciones. I sub 0 es la distancia entre el centro de gravedad de la sección del perfil y el centro de gravedad, en este caso, del ala atiesada. La altura desde este punto hasta el centro de gravedad, lógicamente, es la mitad de la altura del perfil, es decir, h medios. El valor de I efectivo es un valor auxiliar y se calcula como I sub 0 por el área de la sección del perfil dividido por el área efectiva. En este caso, I sub 0 será, fíjense bien en la figura, h dividido en 2, es decir, 15 centímetros, menos la mitad del espesor del ala, que es 0,25. El resultado multiplicado por 58,4, que es el área
del perfil, de la sección del perfil, dividido por el área efectiva, que es 47.3. Eso nos da que el I efectivo es 18.21 centímetros. Veamos ahora la inercia efectiva, que se calcula con la fórmula de Steiner. Fíjense bien, la inercia del perfil, en este caso en el eje X, más el área de la sección, multiplicado por I sub 0 al cuadrado, menos el área efectiva por el I efectivo al cuadrado. Esta fórmula nos permite calcular la inercia efectiva. Reemplazando tenemos la inercia en X, 8.414 centímetros a la cuarta, más el área del perfil, 58.4, por I sub 0, que es 14.75, menos, al cuadrado, ¿no? Menos 47.3, que es el área efectiva, por el I efectivo al cuadrado, que es 18.21. Eso nos da que la inercia efectiva es 5.435 centímetros a la cuarta. Notar que es bastante menor que la inercia real, que es 8.414 centímetros a la cuarta. Determinamos finalmente el módulo resistente efectivo o reducido. Será la inercia efectiva dividido por la suma de I sub EF, que es el I efectivo, más el espesor dividido en 2, el espesor del ala, en este caso, el espesor del perfil. Reemplazando, tenemos 5.435 dividido por 18,21 más 0,25. Eso nos da que el módulo resistente efectivo es 294,4 centímetros cúbicos, que fíjense bien, es bastante menor en comparación con el real, que es de 561 centímetros cúbicos. Este valor conducirá finalmente a una tensión de trabajo más alta, que de verificar el perfil para esta tensión de trabajo más alta, no existirá riesgo de pandeo local. Esa es la idea. Vamos entonces ahora a la interacción. Fíjense bien, el módulo resistente efectivo que hemos calculado es 294,4 centímetros cúbicos. El momento que actúa en la sección de arranque del poste es de 588.000 kilogramos fuerza por centímetro. Fíjense bien ahora cómo el cociente entre la tensión de trabajo en compresión dividido por la tensión admisible en compresión nos dio, recuerden, 0,08. Este valor es menor que 0,15, por lo tanto procede a realizar interacción normal. Los momentos flectores de segundo orden son en este caso despreciables. Reemplacemos entonces en esta fórmula. Tenemos que el factor de utilización en compresión, es decir, F sub C partido por F sub C mayúscula, que es la tensión de trabajo en compresión dividido por la tensión admisible en compresión, recordemos es 0,08, más la tensión de trabajo en flexión, que de acuerdo a la fórmula de Navier es el momento dividido por el módulo resistente, en este caso el módulo resistente efectivo. Y todo ello dividido por la tensión admisible a flexión. Tenemos 0,08 más el momento, 588.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, el módulo resistente efectivo, 294,4, por la tensión admisible, que en este caso es 0,6 por 2.400. Recordemos, en estricto rigor es 0,6 por 2.400 por Q sub S, pero en este caso Q sub S, como no hay elementos no atiesados, Q sub S es 1. Resolviendo nos da que el factor de utilización en flexocompresión es 1.47, que es mayor que 1. Por lo tanto, el perfil no verifica, especialmente por el trabajo, fíjense bien, a flexión. ¿Por qué se concluye esto? Porque el factor de utilización en compresión es bastante bajo. Es decir, el que no controla, el que hace que la pieza no cumpla, es el factor de utilización en flexión simple. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, debemos seleccionar un perfil distinto. Por ejemplo, el perfil 30 por 54,7, que tiene un módulo resistente un 18% mayor. Lógicamente, se deben rehacer los cálculos y si cumple, recordar verificar además
que si se requieren o no arriostramientos y verificar si el perfil resiste los esfuerzos de corte. En este caso, un esfuerzo cortante igual a 620 kilogramos fuerza, que es la fuerza que ejerce el viento. Es la única fuerza horizontal que genera esfuerzo cortante en la base. De todas formas, procedo a describir el procedimiento en caso del análisis de los arriostramientos. Recordar que para perfiles cajón, la longitud límite para que no exista pandeo lateral torsional es igual a 175.000 por el ancho del perfil dividido por el límite elástico del acero. Entonces, basta que cuando tú selecciones el perfil correcto, reemplaces aquí el valor del ancho de ese perfil, dividas por 2400 y obtendrás la longitud límite. En este caso, fíjense bien cómo es una viga, comilla, en voladizo, casus A es 1, es decir, no procede calcularlo, es inmediato. Por ejemplo, si cuando calcules con esta fórmula te da algo así como 2 metros, significa que el poste requiere 2 arriostramientos intermedios, dado que tiene 6 metros de altura. De tal manera de garantizar de esa forma que no exista riesgo de pandeo lateral. Respecto al análisis a corte, recuerda, se debe verificar tanto el alma con esta fórmula como el ala. En este caso, la tensión tangencial máxima del alma que se desarrolla en el alma será igual a 1.17 por el cortante, que ya lo mencionamos, es algo así como 620 kilogramos fuerza, dividido por 2 veces el espesor del perfil, el espesor del alma, por h, que es la altura. Lógicamente este resultado, para que el perfil verifique, debe ser menor o igual que la tensión admisible. En el caso del ala, la tensión tangencial máxima se calcula como el cortante multiplicado por I, que es la distancia desde el centro de gravedad de la sección al centro de gravedad del ala, dividido por la inercia en X. Multiplicado todo por S, que es la distancia desde el punto central del ala, moviéndote hacia la izquierda o hacia la derecha, donde tú quieres calcular la tensión tangencial de trabajo. Lógicamente, esa tensión tangencial de trabajo debe ser menor o igual que la tensión admisible. Recordemos que en acero, la tensión admisible a corte es igual a 0,4 veces el límite elástico del material. De esta forma, tú puedes tanto determinar si el perfil requiere arriostramientos y además realizar el análisis a corte. Con eso el ejercicio estaría completo. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio. Aplicamos el concepto de áreas tributarias. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para la verificación de elementos estructurales de acero, específicamente a flexocompresión. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.